pero bueno, estudié la carrera de física en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, y pues actualmente estoy en el tercer año del doctorado en la Universidad de York, aquí en Reino Unido. Estoy trabajando desde casa por razones que todos conocemos y bueno, soy becaria con ACID. Y es una plática bastante formal, ¿no? Es de carácter divulgativo y bueno, pues espero platicarles, comunicar lo que hago, ¿no? De una forma pues amigable. Bueno, pues voy a empezar. Eh, Aquí de fondo tengo el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que es el más famoso, pero yo voy a platicarles de otro en el que yo he estado, ¿no? Y que conozco, entonces pues ya les iré contando. Bueno, pues primero que nada, ¿qué motiva a un físico nuclear? Bueno, pues voy a empezar de lo visible a lo invisible, vamos a decirle, ¿no? Primero, pues tenemos una visión como científicos, es una visión humana, ¿no? Queremos mejorar la vida del ser humano, ¿no? Le va a proveerle de tecnologías, queremos también atender necesidades o problemas complejos brindando soluciones de calidad y que beneficien a varias generaciones, no queremos simplemente respecto a las tecnologías, o sea, algo así como rápido, ¿no? O sea, queremos, por ejemplo, para los que son del Distrito Federal, ¿no? Los chilangos, pues no queremos más buses ni metrobuses, sino metro, ¿no? Entonces, pues eso es, aquí tenemos el ejemplo claro de un reactor nuclear, ¿no? En Francia, que es el país que tiene más, es una potencia nuclear, ¿no? En el sentido de que el 76% de su energía proviene de reacciones atómicas nucleares. Entonces, pues a eso me refiero con, ¿no? Mejorar la vida. Bueno, es una de las motivaciones. Estoy yendo de lo visible, ¿no? De grande a pequeñito. Ahorita voy a ir. Entonces, bueno, esa es una motivación. Otra, pues, sencilla. Bueno, aquí en las primeras fotos que puse, ¿no? Pues, o sea, otra aplicación de la física nuclear que utilizamos, ¿no? Con lo que estamos más familiarizados todos, es la imagenología, ¿no? Para el diagnóstico y la terapia, ¿no? Radioterapia, uso de métodos nucleares para tratar enfermedades como el cáncer, ¿no? O sea que es una necesidad pues urgente, ¿no? Pero pues que necesita una atención de calidad, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, en esta imagen, pues vemos, ¿no? O sea, que necesitamos, se ve, ¿no? O sea, un busto le llaman lípido, ¿no? O sea, que es, ¿no? Y otro busto que es denso, ¿no? Entonces, cuando hay mayor densidad en las masas mamarias, pues es una probabilidad más grande de encontrar tumores, ¿no? Entonces, pues necesitamos una mejor calidad de imagen y siempre, ¿no? Como científicos buscamos que esto sea cada vez, mejorar las técnicas y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un tomógrafo por emisión de positrones, ¿no? Entonces, pues también eso, o sea, es lo mejor que hay, ¿no? Entonces, pues otro ejemplo también de medicina es, ¿no? O sea, que la investigación va a buscar ese isótopo que se pueda usar tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, ¿no? Que sería lo menos invasivo, ¿no? O sea, tratar de simplemente irradiar ese tejido que no es bueno hacia, ¿no? Utilizando, tratando de no dañar en absoluto nada de lo que es bueno, ¿no? Que es una de los problemas como más puntuales de la física médica, que es, bueno, pues donde se aplican técnicas de radiación, física nuclear y todo eso. Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, pues otra de nuestras motivaciones, ¿no? Y pues esta es donde entro yo, ¿no? Pues es entender y ampliar el conocimiento del universo y la materia, ¿no? Entonces, pues aquí vemos, ¿no? La línea del tiempo del Big Bang, que es donde empezó todo,
¿no? Entonces, pues empezamos con la nucleosíntesis del Big Bang, que es la formación de núcleos ligeros, ¿no? Bueno, los núcleos ligeros, ¿qué son? Si vemos una tabla periódica, ¡ay Dios! Bueno, no se ve bien, pero, híjole. Bueno, creo que se la saben, ¿no? Más o menos, espero. Lo siento, pero eso no lo había visto. Pero bueno, vemos que los núcleos ligeros son los primeros elementos de la tabla periódica, o sea, de izquierda a derecha, ¿no? Hidrógeno y todos los demás. Entonces, bueno, pues ¿no? Entonces la nucleosíntesis del Big Bang, pues se estudian los 3 primeros minutos de la gran explosión, ¿no? Que es primero, pues, donde se crean los primeros elementos, ¿no? Y ya después, pues tenemos la nucleosíntesis estelar, que en los primeros 10 minutos, ¿no? Que es la formación de elementos pesados, ¿no? Y donde tenemos un ejemplo puntual de esto es el ciclo CNO, donde hay reacciones de fusión de las estrellas para convertir el hidrógeno en helio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un ciclo, ¿no? Donde en el universo, pues hay reacciones nucleares naturales, ¿no? Entonces, es la razón principal por la que pues tenemos las grandes eh, instalaciones, ¿no? Nucleares de investigación, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues sabemos que los núcleos están formados por nucleones. Los nucleones, ¿qué son? Pues es la forma de llamarle a los protones y los neutrones. Y bueno, pues ¿cómo reconocemos un elemento químico? Los elementos químicos están dados por el número de masa atómico, que es ¿no? El número atómico, ¿no? Que es, bueno, mira, aquí vemos, es como es la misma, más o menos la misma, digamos, nomenclatura que está en cómo están acomodados los elementos en la tabla periódica. Entonces tenemos aquí el número el número Z, que es el número de protones, ¿no? Entonces este número pues nos va a decir qué elemento es, ¿no? Entonces siempre un elemento a otro, o sea, va a cambiar siempre el Z, ¿no? Y vamos a tener la masa, ¿no? Que va a ser siempre, en la tabla periódica siempre tenemos el elemento en su isótopo más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues en su versión más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que, aquí haciendo cuentas, vemos que los elementos pues tienen protones, es la suma de protones y neutrones, ¿no? Entonces, pues lo que va a cambiar para nosotros, lo que puede cambiar, ¿no? Es el número de neutrones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos otras versiones de ese elemento, ¿no? Y que sería, pues, se le llama isótopos. Entonces, bueno, esta es la tabla de isótopos. A nosotros, los que hacemos física nuclear, la tabla periódica, pues nos queda muy pequeñita, ¿no? Porque solo tenemos la versión estable, la versión donde solo sale el isótopo, ¿no? El más estable, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, eso puede cambiar, ¿no? Eso en el universo, como mencioné, en el ciclo del CNO, en las estrellas, puede haber diferentes, bueno, hay reacciones nucleares, que es el choque de diferentes partículas y núcleos, ¿no? Para producir otros isótopos, ¿no? Y bueno, pues aquí volvemos a entender a la motivación, ¿no? Entender y ampliar el conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, pues, conocemos solo una fracción de los núcleos estudiados realmente, conocemos solo una fracción muy pequeña de los núcleos, ¿no? O sea, los núcleos que han sido estudiados, ¿no? Que son, hemos visto a lo mejor se han estudiado alrededor de 3000 y bueno, pero se espera que haya a lo mejor unos 7000 o así, más o menos. Entonces, pues usamos diferentes cosas, ¿no? Para estudiarlos, ¿no? O sea, tenemos modelos, ¿no?
Y bueno, pues el principal es el modelo de capas, ¿no? Que nos dan cómo están acomodados esos protones y esos neutrones dentro de los núcleos, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, tenemos ¿no? Tenemos cierto conocimiento a partir de los núcleos que hemos estudiado, ¿no? Pero ¿qué nos dice que realmente lo que hemos estudiado dicta absolutamente todo lo que existe, toda la materia, ¿no? O sea, no puede ser absoluto, no puede uno decir, bueno, pues ya está eso y así es, ¿no? Pues no, hay que buscar y hay que indagar y ver si realmente, si algo cambia, si hay otra forma. Entonces, bueno, pues a partir de las reacciones nucleares se estudian, ¿no? O sea, se estudia la estructura de la materia, la estructura de los núcleos, ¿no? Entonces, en mi caso, yo estudio pues el carbono 16, el 18 y el 20, y antes de eso en la licenciatura estudié el 13 y el 14. Y bueno, pues ya tengo algunos añitos viendo el carbono, ¿no? Y pues es muy bonito, es muy interesante, ¿no? Y bueno, pues es muy noble porque podemos, como es el más abundante en la Tierra, pues podemos investigarlo y podemos hacer eh, pues muy noble, podemos hacer más reacciones de forma más fácil que eh, con otros isótopos, otros elementos. Entonces, bueno, pues esta es la tabla isotópica, bueno, la tabla de isótopos. Tuve una discusión con Suso, que es con quien, bueno, quien me enseña más cosas. Entonces, pues, ¿cómo se llama en español? La tabla de isótopos, ¿no? También hay tabla de núcleos o nombres extraños, ¿no? Entonces, bueno, pues tabla de isótopos. Entonces, bueno, pues aquí la vemos, ¿no? O sea, vemos que están acomodados hacia arriba. Ay, perdón, fui muy rápido, lo siento. Creo que ahí ya, ok. Número de protones hacia arriba, ¿no? Y el número de neutrones, ¿no? Entonces, o sea, los elementos, ¿qué nos va a decir? Pues cada uno de esos hacia arriba siempre va a ser un elemento diferente, ¿no? Y por aquí está el carbono, ¿no? Entonces ahorita aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues los isótopos pues, pueden tener diferentes, o sea, el número de neutrones va a determinar el isótopo, ¿no? El cambio de neutrones, ¿no? Entonces, bueno, ahora haciendo un zoom a la tabla de isótopos, bueno, pues aquí tenemos los primeros, ¿no? Hacia arriba, pues los protones, ¿no? Y los neutrones hacia la derecha, ¿no? Entonces, pues aquí todos estos son carbono, número de protones 6, ¿no? Y tenemos que lo que cambia pues, son los neutrones, ¿no? Aquí, uno en uno. Y bueno, pues a estos núcleos que no son estables, ¿no? Se les conoce como núcleos exóticos, ¿no? Que simple y sencillamente, o sea, tenemos nombres un poco rimbombantes para nuestros términos, ¿no? Pero simplemente significa que son inestables, significa que son de vida corta, o sea, que viven muy poco y luego decaen en otra cosa, o sea, se transforman en otra cosa, ¿no? A través de decaimientos radioactivos, ¿no? Y son inestables, pues es lo mismo, ¿no? O sea, radioactivo, inestable, es eso, ¿no? Y ricos en neutrones, pues es, digamos, o sea, significa cuando entre más ricos en neutrones son, pues más inestables, ¿no? Y también tienen una vida mucho más corta. Entonces es eso, ¿no? O sea, que nadie los asuste con que radioactivos, ¿no? O sea, simplemente significa que son inestables, decaen y se quedan poco tiempo en su forma, en su existencia, siempre caen a otra cosa. Y bueno, pues, ¿cómo se estudian los núcleos experimentales? Pues ya he mencionado mucho, ¿no? Ya he estado viniendo diciendo sobre las reacciones nucleares. Entonces, pues son reacciones, pues, los núcleos se estudian por reacciones nucleares, ¿no? Entonces, pues, también dije que en el universo, pues, suceden reacciones nucleares de forma natural, ¿no? Entonces, pues es esto, ¿no? O sea, o sea, por ejemplo, uno de los laboratorios de los que les voy a hablar más adelante, ¿no? Pues tienen digamos que su frase es el universo en el laboratorio, ¿no? Entonces, o sea,
tan hermoso esto que se pueden reproducir, ¿no? Ciertos procesos astrofísicos, ¿no? Ciertos procesos astrofísicos en el laboratorio, ¿no? Y tenemos ahí está esa suerte en la que los, 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 ay, los núcleos, no, se me fue la idea, perdón. Bueno, la física nuclear, la astrofísica nuclear tiene la bondad de que es muy, es de bajas energías, entonces eso es digamos, es bastante sencillo de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, por ejemplo, más también les voy a hablar más adelante de eso, y eso se hace en México, ¿no? Entonces, pues reacciones nucleares se pueden reproducir en un laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para esto? Entonces, bueno, pues primero que nada, o sea, una reacción nuclear que simplemente es la incidencia de un haz de partículas, ¿no? En un blanco o target, ¿no? Y eso va a producir otras partículas, ¿no? Y va a haber una reacción, ¿no? Va a haber una partícula ligera y un núcleo, ¿no? Y en este caso, pues yo tengo un ejemplo de lo que yo estoy estudiando, ¿no? Que es que a través de un haz de nitrógeno, tenemos de nitrógeno 21 que incide sobre un blanco de plástico. Ahorita les digo por qué de plástico, ¿no? O sea, que en principio tiene que ser, o sea, se supone que, bueno, en plástico, y luego esto produce carbono 20 en su estado excitado. Esta estrellita significa solo que está en estado excitado, y produce dos protones, ¿no? Entonces, y esto, o sea, como está en estado excitado, o sea, es inestable, decae, decae y hay otra reacción, ¿no? Es una reacción en cadena. Y, ¿Lalo? Sí, hay una pregunta que Ok, tal vez podría ser pertinente conocerla ahora. ok. Bueno, el doctor Efraín pregunta, ¿cuál es la intensidad del haz de nitrógeno 21? Ah, ahorita voy a eso. Ahorita voy a eso. Entonces, bueno, pues esto es, o sea, la cinemática, se le llama a este dibujito, ¿no? La cinemática de nuestra reacción, ¿no? Y entonces, bueno, usamos este CH2 porque de aquí, como lo podemos ver, tiene protones. Hidrógeno, bueno, el hidrógeno es en su estado natural, como lo conocemos en la tabla periódica, es un protón y tan, ¿no? Entonces, pues de esto, o sea, se saca el protón, y entonces, bueno, pues de esto se estudia la contribución del nitrógeno tanto en el hidrógeno, y al mismo tiempo, o sea, hay usamos otro blanco que es también de carbono puro, ¿no? Y entonces se resta la contribución del CH2, a la contribución del plástico se le resta la contribución del carbono, y entonces ya tenemos nuestro blanco de hidrógeno puro reconstruido, ¿no? Y eso es algo muy útil, ¿no? Y que es, pues, así se hace, es sencillo, bueno, en términos prácticos. Y bueno, ahora vamos a, ¿dónde tenemos la mayor, bueno, estos son los laboratorios más importantes que tenemos, ¿no? O sea, entonces, bueno, esto, o sea, ¿cómo se estudia esto? Así ya, en forma, así, físicamente, pues vamos a los laboratorios que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué viajamos a menudo, ¿no? En esto de la ciencia, de la física nuclear? Pues porque los grandes laboratorios donde están los aceleradores que necesitamos para producir estos haces que producen las energías que estoy manteniendo en un misterio, pero el doctor Efraín ya quiere saber, bueno, ahorita le cuento, pero tenemos estos laboratorios, ¿no? Conocemos el CERN, es el más famoso, está en Suiza, en Francia, ¿no? Y bueno, tenemos otros, ¿no? Ganil en Francia, ese es diferente. GCI, ¿no? Se pongan mucha atención. Y aquí, bueno, tenemos otro muy importante, que es RIKEN, que está en Japón. Tenemos en Rusia, en Berkeley, que es donde se produjo, o sea, el primer laboratorio,
del mundo, y donde tenemos el ciclotrón más grande del mundo, pues es en Canadá, en British Columbia. Entonces, bueno, pues aquí les dejo una más así para que sigan las páginas, si tienen Instagram, que la sigan, que ponen cosas muy interesantes, ponen datos, ponen, ¿no? Entonces, si la quieren seguir, pues aquí esta es la del GCI, ¿no? Que es la que yo les voy a contar, ¿no? Y el CERN, o sea, es una muy buena página, ¿no? De Instagram, entonces pueden seguir, ver, aprender cosas nuevas, ¿no? Que yo tampoco conozco todo, entonces pues ahí también me entero de cosas, ¿no? Y son noticias también. Entonces, bueno, pues el GCI también, y RIKEN, pues están en constante crecimiento, sobre todo las más importantes hasta ahora que están en crecimiento, pues son el GCI y el NSSL en Michigan, ¿no? Que donde van a tener, pues, va a crecer sus aceleradores y todo, y van a poder hacerse muchos más isótopos de los que necesitamos para estudiar. Y bueno, pues ¿y en México qué? ¿No? Bueno, pues tenemos 2 aceleradores pequeños, pero como les dije, pues, o sea, son importantes para la astrofísica nuclear, se hacen reacciones de fusión pequeñas a nivel astrofísico. Y bueno, pues este es el tándem que está en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el ININ, y en el Instituto de Física tenemos el 5.5, ¿no? Van de Graaff, los dos, pero ese es tándem. Y este es de 6, este es de 5.5. Y pues también tenemos un reactor nuclear, ¿no? El reactor nuclear se llama TRIGA Mark III, y quiero hice énfasis en el nombre, porque pues siempre le han demonizado mucho, ¿no? A los reactores nucleares, ¿no? Entonces, bueno, pues se llama TRIGA porque su primera letra significa training, ¿no? O sea, entrenamiento. La R es de investigación, research, y la I es pues no me acuerdo ya, pero bueno, yo quería darle énfasis no, I de isótopos. Y entonces, bueno, pues o sea, simplemente es un nombre que le dieron porque es para que, ¿no? El creador de TRIGA, pues dijo, ¿no? O sea, es tan seguro que un grupo de muchachos de prepa podrían hacer experimentos con él y nadie tendría un problema, ¿no? Nadie saldría herido ni nada. Entonces, pues, la física nuclear es noble, ¿no? Entonces, pues, TRIGA de training, entonces eso, pues, me gusta el nombre. Y bueno, pues, el trabajo de la UNAM más reciente se realizó aquí en el reactor nuclear, entonces pues si hay por ahí algún estudiante de licenciatura que esté estudiando física, que quiera hacer una tesis o algo, pues aquí se puede hacer, también en el Instituto de Física, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo más reciente fue de berilio 9, ¿no? Entonces el reactor se usó para producir neutrones, ¿no? Irradiar una muestra de berilio 9 y producir berilio 10, ¿no? Que también produce gamas. Entonces, pues, una tesis, ¿no? Se midió la sección eficaz y pues, ya, ese fue uno de mis comerciales, voy a hacer varios. A mí me gusta mucho, también es la misma aquí en el ININ, pero es la foto, porque, bueno, pues este color, digamos que tiene un copyright, que se llama la radiación de Cherenkov, ¿no? Entonces, esa radiación, ¿no? Sabemos que la luz es radiación electromagnética, entonces, pues ese azul es radiación de Cherenkov, ¿no? Y no hay otro color, es azul Cherenkov. Y bueno, ¿qué más? Bueno, pues, ¿qué más hay en México? Bueno, pues de vanguardia, pues tenemos el Instituto de Física, tiene el Laboratorio de Espectrometría de Masas con aceleradores, ¿no? Donde se estudia física nuclear de bajas energías, astrofísica nuclear, y datación por radiocarbono. También hay aplicaciones a ciencias forenses, geología, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues tienes muy buen equipo, entonces, bueno, pues aquí mi comercial, ¿no? O sea, si hay alguien ahí, algún estudiante, pues aquí está, ¿no?
servicio social, verano científico, tesis, bueno, pues cualquiera de esos nombres lo buscan en Google y ponen Instituto de Física y les aparecen los datos, ¿no? Y si no, me escriben un correo, al final lo voy a poner y yo les cuento con quién y qué les interesa y así, bueno, pues, bueno, este es el Tandetron, ¿no? De 1 megavolt. Entonces, bueno, pues este es el setup. Esa foto yo la tomé, estoy muy orgullosa. Y esta, bueno, pues fue cortesía del doctor Efraín, pero reclamaron autoría, ¿no? Entonces, es del doctor Marín Lambarry. Y bueno, pues aquí es la versión más actual del laboratorio, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos a Darmstadt, Alemania, que es donde pues pasado largos periodos, algunos meses, ¿no? Donde, bueno, pues ahorita ya no, pero ¿no? Es aquí, se llama el Centro de Investigaciones para iones pesados, ¿no? Entonces, bueno, pues también tiene otro nombre, ¿no? Que es FAIR, es la instalación para investigación de antiprotón y iones en Europa, ¿no? Entonces, aquí les pongo el Instagram. Entonces, bueno, pues lo que está construido ahorita es esto, ¿no? Pero ahorita, pues, o sea, es un monstruo. Esto es un monstruo y ya de por sí, ¿no? Pero ahora va a ser uno aún más monstruosa en el sentido, monstruo, digo, monstruo en buen sentido, ¿no? Monstruo de superhéroe, ¿no? Así. Entonces, pues, ahora, pues, va a haber un sincrotrón, sí, es sincrotrón, o sea, es un acelerador en anillo, ¿no? Y 18, pues, es por el máximo el máximo que tiene en terametros, ¿no? Y este va a ser si este es de 18, este va a ser de 100 el máximo. Entonces, pues bueno, pues aquí aquí es la casa de huéspedes donde uno se puede quedar hasta meses y así, meses y meses, para preparar experimentos, que es lo más complicado, ¿no? O sea, también, o sea, y en los experimentos se corren día y noche, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, ahorita les enseño el diagrama, ¿no? Tenemos el UNILAC, el otro sincrotrón, ¿no? El UNILAC también es un acelerador lineal universal, ¿no? Y aquí en el Cape C, bueno, la sala de experimentos, pues tenemos el montaje R3B, que es la colaboración en la que estoy. Y bueno, pues ahora, pues este es el diagrama de la foto que vieron acá, ¿ok? Esta es, bueno, una foto muy bonita. Y bueno, pues primero que nada aquí tenemos nuestra versión ya construida, ¿no? Entonces, bueno, primero pues tenemos el UNILAC, ¿no? Que es esta chulada que vemos aquí, que, bueno, primero se aceleran, vienen los iones de la fuente de iones, y luego se aceleran aquí hasta 11.5 mega electronvolts por nucleón. Esa A quiere decir que es por nucleón, entonces imagínense. Y bueno, pues en mi experimento, bueno, en el que yo estoy utilizando, pues el haz primario fue de argón 40, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí pongo esta foto, no los conozco estos, pero solo para que vean la escala, la magnitud del acelerador, ¿no? Escala. Entonces, bueno, después de que pasa por el acelerador, pasa otra vez nuevamente a otro acelerador, el SIS 18, ¿no? Donde se aceleran hasta 490 mega electronvolts por neutrón, por nucleón, perdón, y luego se pasa por aquí pegan en un target de producción, ¿no? En mi caso fue de berilio, y luego pasa por el separador, ¿no? Entonces, aquí vemos el sincrotrón, ¿no? Estos son partes del sincrotrón. Y después pasa por por el separador, ¿no? El separador isotópico, porque primero aquí en tenemos un haz que viene con muchos
muchos isótopos de muchos elementos diferentes, ¿no? Entonces, pues se llama que tiene un haz de cóctel, ¿no? Entonces vienen de diferentes. Entonces, pues necesitamos un separador isotópico para separar ese beam de cóctel, ¿no? En lo que necesitamos, en lo que queremos respecto a su, se llama rigidez magnética y se escribe así, ¿no? Que tiene la B, tiene que ver con el campo magnético, y la ρ tiene que ver con la carga y el momento entre la carga. Entonces, de nuestros isótopos de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues esto pues tienen, se van deflectando, se mueven de tal manera que queramos nosotros, dependiendo de los isótopos que querramos, ¿no? Entonces, pues a partir de eso ya entra la KTC que les dije, que es donde entra nuestro beam, ¿no? Y tenemos nuestro beam de 490 y pues aquí ya tenemos nuestro haz separado de nitrógeno 19, ¿no? Y pues bueno, pues aquí tenemos se ve pequeñito, pero también grande como lo que habíamos estado viendo, ¿no? Son de gran escala. Entonces primero tenemos un montón de detectores, ¿no? Primero, cuando entra, pues tenemos detector de tiempo, ¿no? Y este nos sirve para saber la diferencia. Esta es también que está aquí, se llama una pared de tiempo de vuelo. Entonces la diferencia se toma la diferencia entre estos dos para saber cuánto tiempo tardan esas partículas en llegar, ¿no? En su viaje en vuelo, ¿no? Entonces después de eso pues tenemos otros detectores diferentes que son ya sea se llama pérdida de energía, ¿no? Que son detectores de energía. Y luego tenemos otros que saben, o sea, que sabemos para saber en qué tan alineado está el haz, ¿no? Entonces, ROLU, que significa en alemán derecha, arriba, izquierda y abajo, ¿no? Entonces, pues sabemos, o sea, eso lo ponemos en anticoincidencia, o sea, señales, digamos, en cero. ¿No? Y entonces eso nos dice qué tan alineado está, ¿no? Y así nosotros vamos teniendo, porque todo esto pues es con mucha eficiencia, pues todo tiene que ser pues lo más preciso posible, ¿no? Entonces, bueno, aparte, aquí tenemos el área del target, ¿no? Donde tenemos Crystal Ball, que es nuestro detector de rayos gamma y protones, ¿no? Y alrededor adentro de ese Crystal Ball tenemos un arreglo de detectores de silicio. Y después tenemos, aquí está Crystal Ball, aquí está abierto, ¿no? Y son 162 cristales, tienen 90 centímetros de diámetro y 4 pi de cobertura, o sea, 4 pi, o sea, una esfera, ¿no? Y bueno, pues ya dije, detecta gamas de altas energías y protones. Bueno, aquí ya un poco más cerrado, ¿no? Otra visión de otra forma de verlo. Y bueno, pues ese es Aladdin, que es el que se usó como es un dipolo magnético, ¿no? Que separa las partículas dependiendo de lo que sean, ¿no? Aquí vemos, o sea, separa las partículas, los neutrones, los manda al LAND, ¿no? Que no tienen, que son inmunes al campo magnético, y las demás las manda al cuerpo al brazo de partículas protones. Ese es el brazo de protones. Y bueno, pues acá, entonces, bueno, este es Aladdin, ¿no? El experimento que yo estoy analizando es de los abuelitos, ¿no? Pero, bueno, y solo quería ponerles esto para que vieran la escala, ¿no? Más o menos es del tamaño de 2 de estos, ¿no? Entonces, bueno, pues también está grandecito. Y la versión más actual, como les dije, pues al principio de la charla, pues siempre se busca, ¿no? Mejorar todo, ¿no? Entonces el setup del que yo les estoy hablando es un poco viejo, pero es del experimento que yo estoy analizando. Entonces, pero esta es
Esta es el setup más, el arreglo experimental más actual, ¿no? Que tenemos GLAD, que es ya un poco más potente que Aladdin. Y bueno, se me olvidó algo muy importante. Aquí quería contarles, ¿no? Bueno, pues yo pertenezco a esta colaboración, se llama R3B, ¿no? Que significa reacciones con haces radioactivos y relativistas. Y bueno, si hacemos una disección del nombre de esto, pues, ¿qué significa? ¿No? O sea, ¿qué significa que sea relativista? Pues simplemente que se trabajan con velocidades cercanas a las de la luz, ¿no? En este caso, pues el cis, que les acelera las partículas hasta el 90% de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, pues es pues bastante, ¿no? Y 270 kilómetros por segundo, y luego tenemos radioactivo, pues ya les había dicho, ¿no? Son radioactivas que son, pues, de vida corta, ¿no? Y pues reacciones, ¿no? Y ya, haces, B de haces. ¿Qué más? Y bueno, pues es una también, es una colaboración internacional donde son pues alrededor de 50 países distintos, ¿no? La mayoría europeos, pero no, bueno, sí, sí, y pues ya, eso es lo que les quería contar. Y qué más, bueno, y respecto ahora volvemos otra vez al arreglo experimental, ¿no? Aquí tenemos a Land, que bueno, esta es la versión más actual, que es Neuland, ¿no? O sea, el Land nuevo. Entonces, pues este es un poco más pequeño el que yo analizo, de los datos que yo analizo, pero pues es pues más o menos, un poquito más pequeño nada más, pero aquí pues nada más para que vean la magnitud, la escala, precioso, ¿no? Y bueno, ¿y qué más? Bueno, pues y luego, ¿qué hago? O sea, se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Qué hago yo con esto? Y después, ¿qué pasa, no? Pues se analizan los datos, ¿no? Entonces salen, pues, 10 terabytes de datos, ¿no? Que hay que segmentar en datos, en archivos más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué se analiza? Pues primero, ¿no? O sea, como dije, el haz de cóctel que les dije, pues se ve haciendo ahí, ¿no? Poniendo detectores en coincidencia y combinándolos y así, pues podemos saber, ¿no? Podemos, después de calibrarlos, ¿no? Claro, podemos saber, aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en este plot, en esta gráfica, ¿no? Que tenemos aquí nitrógeno 19 y aquí oxígeno 21, entonces pues sacan ustedes aquí, ¿no? Ven la masa, ¿no? Los protones, perdón, ¿no? La carga, entonces aquí 6, pues sabemos que es carbono, 7, que es nitrógeno, ¿no? Entonces aquí pues ya, aquí A entre Z, ¿no? Que es el total de la masa entre la carga, y ya podemos saber qué isótopo tenemos. Entonces, aquí, pues como tantísimos datos, pues uno tiene que seleccionar hacer un corte, le llamamos, ¿no? Cortamos esa información, entonces nos quedamos con en mi caso yo me quedo con ¿no? Y desecho, bueno, guardo lo demás para después, bueno, y yo estudio este pedazo y luego de aquí, pues se hace una identificación de los productos, ¿no? Entonces, pues así ponemos el detector de tiempo de vuelo contra uno de los silicios después del target, ¿no? Que están después del target, para saber cuáles los productos que tenemos, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿qué nos interesa? Pues yo estudio carbono, entonces pues yo selecciono el carbono, ¿no? Y retiro lo demás. Y luego pues se hace la espectrometría de masas. Entonces esa carga 6 la podemos dividir después de otros procesos pues computacionales, ¿no? Y la podemos segmentar de tal forma que tenemos aquí que podemos seleccionar las masas que queramos. Entonces, yo en este caso, con lo que le estaba diciendo, pues en este caso, pues tengo aquí el carbono 18, ¿no? Entonces, después de eso, entonces, pues
conocemos, empezamos a estudiar el isótopo de interés, ¿no? Viendo sus propiedades, ¿no? Y sus procesos físicos, bueno, nucleares, ¿no? Que en casi en todos los casos, pues se hace espectrometría gamma, que es un nombre otra vez rimbombante, ¿no? Que simplemente es, o sea, se estudian las huellas, lo que sería para nosotros una huella dactilar, ¿no? O sea, ¿quién eres? Pues vemos tu huella y ya más o menos, ¿no? Y entonces, pues es lo mismo, ¿no? Las transiciones gamma, de los rayos gamma, después del choque de las partículas, ¿no? Entonces, pues podemos conocer sus transiciones y a partir de eso cómo se van acomodando en sus capitas, ¿no? En el modelo de capas. Y pues eso, ¿no? Entonces, bueno, yo en sí estoy estudiando los estados no ligados, ¿no? Pero bueno, lo dejo hasta aquí para no hacer el cuento más largo. Pero bueno, pues en resumen, pues ¿qué hago? Pues estudio la estructura nuclear. ¿Cómo? Pues utilizo reacciones nucleares, que uso pues aceleradores, ¿no? Para obtener haces radioactivos y tener esos isótopos de interés, ¿no? Y bueno, pues que utilizo pues detectores de rayos gamma, neutrones, pérdida de energía, tiempo de vuelo, ¿no? Detectores de partículas cargadas, ¿no? Y cómo los estudio, pues utilizo métodos computacionales, o sea, es programar, tomar datos y arreglarlos, ordenarlos de tal forma que tengamos las cosas que tengan sentido, ¿no? O sea, y luego, pues, después de eso se hacen cálculos usando los modelos, a teorías a comprobar, ¿no? Porque, pues, pues yo, por ejemplo, el mío se llama, lo que tengo que probar, pues, es una configuración de simetrías en los estados excitados, ¿no? De tal forma que saber que si pasan ciertas transiciones, ciertos procesos, pues podemos comprobar que hay algo diferente, algo nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es lo que les quería contar y pues espero que haya sido algo claro y si no, pues me preguntan y les platico ahorita mismo o después o como quieran. Entonces, bueno, pues ya, eso es todo. Pues muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo. Y bueno, también cabe mencionar, se me olvidó mencionar al principio que ayer fue el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, entonces, pues qué mejor que honrar ese día con una plática tuya, una gran científica mexicana, entonces, que participa en uno de los proyectos más importantes de física nuclear del mundo. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y creo que hay todavía algunas preguntas que quedaron al aire. La pregunta del doctor Efraín de la intensidad de nitrógeno 21. No sé si nos ayudas con esa parte. Pero espera, aquí voy a parar la grabación.